Buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Es un placer poderles saludar de nuevo. Hoy domingo ya 9 de la noche. En su programa La Verdad Presente para este tiempo. Aquí en su radio estéreo 99, la .7, la Siempre Joven. Bueno, así que como siempre, deseándole lo mejor y aparte de eso, orando por todos ustedes, todo Bluefield, que puedan tener cada día una oportunidad más de poder tener vida, gracias a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que antes de empezar el estudio, un capítulo muy interesante, creo que una amplitud del tema del estado de los muertos que tocamos la otra vez, pero esta vez lo vamos a hacer un poco más detallado. Antes de empezar el estudio, me gustaría que por favor hagamos una oración para poder pedir a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que derrame su Espíritu y podamos entender lo que vamos a estudiar, y de mano pues que cada uno tenga su Biblia en mano y que lo comprueben con las Escrituras y es genuino lo que vamos a estudiar hoy. Así que cierren los ojos y acompáñenme en la oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el aliento de vida, por darnos cada día fuerza, por el alimento, por la salud, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por darnos también sabiduría cuando abrimos tu palabra de Dios. Y hoy te pedimos que por favor derrame tu Espíritu Santo y nos pueda dar sabiduría. Gracias, Señor. Así que vamos a empezar el estudio y ponemos en tu mano el estudio y que tu servidor hable conforme a lo que tú quieras. Pon en mí las palabras que tú quieres que yo hable. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Quiero saludar allá en Estelí a la hermanita Carmen y a su hijo que se encuentran enfermos. Sigo orando por todos ustedes, que se recupere tu hijo Carmen. Así que bendiciones. Ok, en este capítulo que vamos a estudiar son 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Y vamos a llevar un orden muy lógico, secuencial, en nuestro estudio de hoy. El primer punto que quiero tratar, sería la primera llave, es entender qué es la vida. Sí, y para eso vamos a buscar Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Aquí se habla de la creación del hombre, del origen de la vida. Ok, dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y como dicen otras versiones, llegó a ser un alma viviente. Ahora, aquí tenemos la definición que Dios da del origen de la vida. Primer punto que notamos es que la vida es un regalo de Dios, es un don de Dios. O sea, Adán y Eva no escogieron existir, Dios los creó por su propia voluntad o por su propio deseo y le dio la vida como un don, como un regalo. Ok, así que hay varios elementos cruciales. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, respiró en su nariz el aliento de vida, o dio el aliento de vida a el hombre, y entonces el hombre llegó a ser un alma viviente, o como dicen las otras traducciones, fue el hombre un ser viviente. Ahora, para las versiones que traducen alma viviente, debo decirle que el texto no dice que Dios le dio al hombre un alma, ni el texto dice que el hombre tiene un alma. El texto dice que el hombre es un alma o un ser viviente nada más. Ahora, debemos destacar que el alma o el ser viviente se componen de dos cosas. Número uno, el polvo de la tierra, que es el cuerpo. Y en segundo lugar, el aliento de la vida. Esas dos cosas, polvo de la tierra, aliento de vida, constituyen al ser viviente. El ser viviente entonces se compone de dos partes, polvo y aliento de vida. Hasta aquí hemos visto qué es la vida. Ahora,
necesitamos ir a nuestra segunda llave. Y quiero hacer una pregunta. ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre? Bueno, esto incluye un poco, en cierto sentido, a la primera llave, es casi lo mismo punto, pero lo menciono como segundo punto, una segunda llave, porque quiero que quede absolutamente claro de qué está compuesto el cuerpo del hombre. Vamos a leer Isaías 64, capítulo 64, versículo 8. Dice allí, hablando un poco de la creación: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Pregunto, ¿de qué está compuesto el hombre o el cuerpo del hombre? Bueno, el cuerpo del hombre está compuesto, como dice Génesis, de polvo, pero no es polvo seco. ¿Es polvo qué? Polvo mojado. Lo que nosotros llamamos barro, y es barro de alfarero, porque Dios formó, es decir, Dios tomó del barro y en su mano formó el cuerpo del hombre. Nuestra facultad física formó, nuestro cuerpo está compuesto del polvo, y nuestro cuerpo es parte de lo que es el hombre cuando fue creado originalmente por Dios. Porque según leímos, Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre, el cuerpo del hombre, del polvo. Es decir, que nuestro primer punto es que la vida es solo un don de Dios. Y el ser viviente entonces se compone del polvo y aliento. Ahora, hemos visto que nuestro segundo punto, que es el cuerpo, es lo que está compuesto, de qué es lo que está compuesto del polvo, o está compuesto de barro, como dice Isaías 64:8. Nuestra facultad física, compuesto, ¿cómo se llama esta palabra? Fisiológica, es de barro. Ahora vamos a nuestro tercer punto. Dicho de paso, según algunos pensarán, vamos muy rápido, porque vamos por el tercero. Bueno, algunos puntos van a exigir más tiempo, pero el punto número 3, que vamos a hablar de la llave número 3, vamos a responder a la siguiente pregunta de la llave número 3, que sería: ¿qué es el espíritu que Dios le dio al hombre? Ahora, ustedes están viendo que estoy presentando otro panorama, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios puso en la nariz del hombre el espíritu de vida. El cuerpo era de polvo, y eso no cabe duda, pero Dios puso también en el hombre, en ese cuerpo, puso el espíritu o el aliento de vida. Ok, leamos Job 33:4. ¿Se acuerdan que el sábado antepasado hemos tocado sobre la inmortalidad del alma? Pues hoy vamos a hacer un poco más desmenuzado. Ok, antes de leer este versículo necesito decirle que hay dos palabras hebreas, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Dos palabras hebreas que son sinónimas, ¿sí? Significa lo mismo básicamente, pero la primera palabra es la palabra aliento que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Esa palabra es la palabra neshama. Pero hay otra palabra muy semejante que es la palabra ruach. Ahora, neshama se traduce generalmente aliento, y ruach se traduce espíritu, pero significan básicamente la misma cosa. Al buscar en los versículos de la Biblia vas a encontrar que ruach como neshama están en la nariz del hombre. ¿Para qué se usa la nariz? Bueno, espero que no sea para husmear las cosas de los demás, ¿verdad? Usamos la nariz para respirar. Entonces, ¿qué es el ruach y qué es el neshama? El aliento o el espíritu que tenemos en la nariz, que sería muy importante que nosotros comprendamos eso. Dice Job: el espíritu de Dios me hizo, y luego lo explica de otra forma. Dice: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Bueno, la primera palabra, ese espíritu, es ruach. La segunda palabra es
neshama, sopló, es neshama. Y ambas frases son sinónimas. Quieren decir lo mismo, pero en diferentes palabras. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Es lo mismo que decir, el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, Ruach y Neshama están en la nariz. Y usamos la nariz para respirar. Es decir, el aliento o el espíritu son la corriente eléctrica que le da poder al hombre para que su corazón bombee, para que sus pulmones respiren, para que su sangre circule. Es decir, es la fuerza vital, la corriente eléctrica que le da poder al cuerpo, para que el cuerpo pueda funcionar. Bueno, Dios hizo al hombre su cuerpo del polvo, un cuerpo inerte, estaba sin vida, pero luego Dios dio a ese cuerpo la facultad de respirar y cuando empezó a respirar el corazón latió, los pulmones respiraron y la sangre comenzó a circular por todo el cuerpo, porque Dios le había dado al cuerpo la energía vital. Ahora, a nuestra cuarta llave, la cuarta llave es la pregunta, ¿qué es el alma? Ya hemos visto que el cuerpo del hombre es del polvo. Hemos visto que Dios le dio al hombre el espíritu, el ruach, o el neshama, o el aliento, que es la corriente eléctrica que le da poder al cuerpo para funcionar. Pero yo pregunto, básicamente, ¿qué es el alma? Si volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, vemos claramente que Dios hizo al hombre del polvo, puso en su nariz el neshama, o el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente, o llegó a existir como un alma viviente. Entonces, ¿qué es el alma? Según Génesis capítulo 2:7, el alma es la persona en su totalidad. El alma son ustedes, cada uno de ustedes oyentes, el alma soy yo, el alma es la persona que está viva. El cuerpo que tiene la capacidad de respirar, el cuerpo vivo funcionando es el alma. El alma es el cuerpo más el aliento. Ahora, voy a mencionar solo de paso algunos versículos a donde se usa la palabra alma. En el Antiguo Testamento la palabra es nefesh, ¿sí? En el Nuevo Testamento la palabra griega es suje. Y voy a dar algunos versículos sobre lo que es el alma. Saben que esta palabra alma a veces se traduce como vida, persona o simplemente alma. Otra vez se traduce con un pronombre personal, como vamos a ver dentro de unos momentos. Bueno, la idea de nefesh y suje es que el alma es la persona que está viva. La persona que tiene un cuerpo que está funcionando porque tiene el aliento de vida. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 4 dice que la sangre del hombre es el alma, pero no se traduce alma, sino que se traduce vida. Pero es la mismísima cosa, ¿no? En palabra nefesh, que se usa en Génesis capítulo 2:7, ser viviente, es decir, el alma del hombre está en su sangre. Se debe traducir no alma, sino que se debe traducir vida. Y la mayoría de las versiones traducen vida, es decir, el alma es el ser vivo. En Génesis capítulo 12 y el versículo 5 encontramos que Abraham salió de Aram para Canaán y dice que llevó a las personas que estaban en su casa. La palabra persona allí, que estaban en sus casas, es la palabra nefesh, es decir, se llevó las almas que estaban en su casa. Obviamente no eran almas intangibles, invisibles, sino que eran personas, ¿no? Y se traduce esa palabra persona. Génesis capítulo 14, 21 es otro ejemplo importante. El rey de Sodoma, cuando Abraham vuelve, habiendo rescatado a los rehenes que se habían llevado estos reyes enemigos, y trajo también todo lo que se había robado junto con las personas. El rey de Sodoma le dice a Abraham, dice,
quédate tú con los bienes y dame a mí las almas. O quiere decir, mejor dicho, dame a mí las personas. Nuevamente la palabra se traduce ahí, personas o la palabra alma, es decir, el alma es la persona viviente. Ahora, veamos Génesis capítulo 35, versículo 18. Aquí está hablando en Génesis, el capítulo 35, el versículo 18, del nacimiento de Benjamín, hijo de Jacob. Ahora, mucha gente entiende mal este texto, ¿sabían? Le pone cosas que no están allí. Dice el versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, esto sucedió porque la mamá murió. La mamá se llama Raquel, murió cuando Benjamín nació. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, y luego explica qué significa eso, pues, ¿qué? Murió. ¿Sí? Cuando usted es un alma, usted está vivo. Cuando a usted se le sale la vida, ¿qué pasa? Muere. Se puede traducir, y al salírsele la vida, pero la versión traduce alma, y al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, y algunas personas le agregan esto y dicen, cuando salió, escuchen bien con lo que agregan algunas personas, cuando salió su alma inmortal y se fue al cielo, ella se fue consciente a alabar al Señor. Pero eso no dice eso, ¿sí? Sencillamente dice que se le salió la vida y luego explica qué significa, murió, dice ahí. Es decir, cuando a usted se le sale el alma o la vida que está en la sangre, porque la sangre circula el oxígeno, ¿cuál es el resultado? El resultado es la muerte. Ahora, leamos Levítico 17:11. Ahí traduce la palabra en tres formas distintas en el mismo versículo. El mismo versículo, la misma palabra se traduce de tres diferentes formas. Dice, porque la vida es la palabra nefesh, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma palabra, ¿no? Y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma palabra, es decir, esta misma palabra nefesh se traduce vidas, almas o persona, que es el nefesh. Entonces, el nefesh es una persona viva, es algo que el hombre tiene por dentro, ¿sí? Lo que quiero explicar es que es algo que el hombre no tiene por dentro, sino que es la totalidad del hombre, del ser viviente, de la persona viva. En Hechos capítulo 7, el versículo 14, usa otra palabra, la palabra griega, suye, y noten lo que dice Hechos 7:14, está hablando de José. Dice, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75, suye. 75 ¿qué? Persona, dice que la versión, dice en la versión del 60, algunas versiones dicen 75 almas. ¿Qué eran las almas? Las almas eran sencillamente las personas que estaban vivas. El alma no es parte del hombre, el alma es el hombre vivo. Aunque el mundo cristiano diga que el alma es algo que el hombre tiene por dentro de su cuerpo y que sale en el momento de la muerte, eso es error. Ahora, ¿saben qué palabra suya en el Nuevo Testamento? También se traduce con un pronombre personal. Uno de esos casos lo vemos en Mateo 16:26. Y luego vamos a comparar Lucas capítulo 9 y el versículo 55. Jesús en Mateo, vamos a leer porque dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en Lucas capítulo 9, 25 dice, pues, la misma palabra, solo que ahora hay un cambio en esto. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, ¿qué es el alma? El alma soy yo mismo.
se ve al comparar los dos versículos, porque uno dice perdiere su alma, el otro dice se pierde a sí mismo. El alma soy yo, un ser vivo. Ahora, toma nota también de Mateo 2:20, que está hablando de Herodes, que quería matar a Jesús. El ángel le dice a José: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Ya Herodes ha muerto. Vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La versión del 60 no capta lo que en realidad dice en griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. En realidad, el griego dice: porque han muerto los que procuraban el alma del niño. ¿Cómo se debe traducir la palabra alma allí? Estaban buscando en quitarle la vida. ¿Por qué? Porque el alma es la vida. Por tal razón, la versión del 60 dice: los que procuraban la muerte del niño. Aunque la palabra muerte no aparece allí, se interpreta como el hecho de que querían quitarle la vida. Eso significa que querían matarlo. Ahora, presten un poco de atención. La palabra alma y la palabra espíritu se usan 1658 veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ni una sola de esas 1658 veces se usa la palabra alma o la palabra espíritu con la palabra inmortal o consciente. Nunca va a encontrar en la Biblia la expresión alma inmortal, espíritu inmortal, ni van a encontrar nunca que el alma está consciente cuando sale del cuerpo, el espíritu está consciente cuando el hombre muere. No está esa idea en las 1658 veces en que aparece la palabra espíritu y la palabra alma. Ahora vamos a nuestra quinta llave, que abre el misterio de la muerte. Ya hemos visto qué es la vida, ya hemos visto de qué está compuesto el cuerpo del hombre, hemos visto qué es el espíritu de vida que Dios le dio, hemos visto qué es el alma. Ahora, lo que queremos hacer es contestar la pregunta: cuando el hombre fue creado. Vamos a ver, la pregunta sería esta: ¿cómo se podía perpetuar o prolongar su vida? ¿Será que cuando Dios hizo al hombre le dio una batería inmortal que ni siquiera Dios la podía quitar? ¿Será que Dios creó al hombre inmortal y que el hombre tiene algo por dentro que no hay manera de matarlo? Ni siquiera Dios lo puede destruir. ¿Cómo podía, una vez en que Dios, al crear al hombre, prolongarle y perpetuarse la vida, y no quitarle esa vida inmortal que tenía? Pregunto, ¿era porque el hombre era inmortal o porque el hombre tenía que hacer algo para seguir viviendo? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Leamos Génesis capítulo 2 y el versículo 9. Dios colocó en el huerto del Edén dos árboles. Uno se conoce como el árbol de la ciencia, del bien y el mal, y el otro es el árbol de la vida, dice allí. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunto, ¿por qué colocó Dios el árbol de la vida en el centro del huerto? Porque Dios tenía planeado de que el hombre continuamente comiera del árbol de la vida. No iba a comer una sola vez, sino que iba a regresar paulatinamente para comer. Es decir, el árbol de la vida era como un cargador de batería. Adán y Eva iban a tener que venir al árbol de la vida, yo pienso que cada mes, ¿no? Y diré por qué razón más adelante, para restablecer su vida y para continuar viviendo. Es decir, si su fuente de vida no estaba dentro de ellos, como muchos dicen, tenía una alma inmortal, tenía vida inmortal y que la perdió cuando comió del fruto, ¿sí? La fuente de vida estaba fuera de ellos, en un árbol, en el árbol que pertenecía a Dios. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: miren, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día van a morir.
Ahora, yo pregunto, ¿cómo es que morirían si el hombre supuestamente era inmortal? ¿Sería esto un poco absurdo decir que van a morir si no pueden morir? ¿Cómo Dios le va a decir, te vas a morir sabiendo que tienen un alma inmortal o tienen vida inmortal? Obviamente el hombre tenía que continuar comiendo del árbol. Es más, note lo que dice Génesis capítulo 3, 22 al 24. Y vamos a leer sobre esto. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pregunto, ¿qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Dios cerró la puerta del huerto, colocó querubines o ángeles poderosos a la entrada para que el hombre no pudiera comer del árbol de la vida. Si el hombre ya era inmortal, yo pregunto, ¿de qué le hubiera valido a Dios prohibirle que comieran del árbol? Dios no le hubiera podido quitar igual la vida prohibiéndole comer del árbol, porque como ya la tenían, obviamente el hombre era mortal y su única fuente de inmortalidad se encontraba en continuar comiendo del árbol. Y cuando pecó, Dios le prohibió del árbol, y cuando le prohibió del árbol, el hombre ya no podía cargar su batería habitual. Si miramos Génesis capítulo 5, vamos a ver que la longitud de la vida en vida de los que se mencionan en esa genealogía es extraordinaria. El que menos vivió fue 777 años y el que más vivió fue 969 años. Yo les pregunto, ¿tenían bien cargada la batería? Claro que sí, porque habían ido directo al cargador. Pero cuando miramos la genealogía de Génesis capítulo 11, versículos 10 y 32, ya la gente vivió mucho menos, 400 y algo de años máximo. ¿Por qué razón? Porque ya no tenían acceso al cargador original. Y encontramos que David nos dice que en el Salmo 90:10, en cuanto a nosotros hoy, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan volando. Pasan y volamos. Ahora, vamos a nuestro punto número 6. ¿Qué sucede con el hombre en el momento de la muerte? Hablemos primero de lo que pasa con el cuerpo del hombre cuando muere. Dice Dios a Adán en Génesis capítulo 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa con el cuerpo del hombre cuando el hombre muere? ¿Regresa a dónde? Al polvo. Y dicho de paso, cuando Dios dijo ciertamente moriría, estaba diciendo la verdad, porque en Génesis 5 se ve que de cada persona que se menciona en la genealogía de los justos se dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Lo dice 9 veces. Hay uno solo que no murió, y ya sabemos quién es. Lo que hemos estudiado sabemos que no fue traspuesto. Pero Dios se mostró veraz, porque todo según la Biblia murieron. Ahora, ¿qué sucede con el espíritu o la respiración cuando el hombre muere? Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice aquí el sabio Salomón, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, Dios concede la capacidad de respirar. Cuando el hombre ya no respira, el cuerpo muere y el cuerpo regresa al polvo. Es decir, que en la muerte se separa el cuerpo del polvo, de la fuerza energética que hace funcionar el cuerpo, y como resultado el hombre que muere. Es digno de notar el proceso de la muerte.
de Jesús, según se lo escribe en Lucas capítulo 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomendamos mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, el aliento se le fue. ¿Sí? Se le salió. Ya el cuerpo no funciona. Ya no era un alma viviente. Ahora, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Eso sí, a diferencia del cuerpo nuestro. Pero el cuerpo nuestro vuelve al polvo. En Juan capítulo 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, dejó de respirar, expiró. ¿Saben lo que significa expirar? Inspirar significa inhalar aire. Expirar significa exhalar aire. Durante la vida estamos inhalando aire, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. En la muerte exhalamos aire una vez. Ya no vamos a volver a inhalar aire. El espíritu salió, es decir, el cuerpo ya no funciona. Leamos ahora el capítulo 12, 23, hablando de la muerte de Herodes, quien no glorificó a Dios. Se dice que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria y expiró comido de gusano. ¿Qué pasó con su cuerpo? Se lo comieron los gusanos, ¿verdad? ¿Qué pasó con su espíritu? Dejó de respirar. ¿O el espíritu también se lo comieron los gusanos? No. En Eclesiastés dice que el cuerpo regresa al polvo y el espíritu regresa a Dios que nos dio. Ahora, consideremos también la muerte de Ananías y Zafira, citada en Hechos 5:5 al 10, donde ellos le mintieron al Espíritu Santo. No dieron lo que prometieron a Dios. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Agrega el versículo 10: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Dejó de respirar, se le salió el hálito, se le salió el ruach, el espíritu, se le salió el aliento. Ahora, no importa cómo se exprese. Dice: y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, ¿qué sucede con el hombre en el momento de la muerte? El cuerpo regresa al polvo y se descompone. El espíritu, el aliento sale del cuerpo. Significa que el hombre deja de respirar. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma ya no está, porque el alma es el cuerpo del polvo, funcionando y respirando con el aliento de vida. Entonces, el cuerpo con el aliento de vida, ese es el alma. Pero cuando una